pues asemeja las articulaciones que vemos en los pacientes, no solamente con artritis reumatoide, ya vimos osteoartritis, pero bueno, una falange, otra falange, otra falange. Nos vemos, Ide, bye. La unión de una falange a otra falange, o la unión del hueso, de ambos huesos forman la articulación, que es esto que estaría yo señalando, esta parte. La parte más superficial o la parte más externa es el cartílago, posteriormente viene el hueso subcondral, la unión de la cápsula articular, en la periferia la membrana sinovial, y bueno, aquí que vemos que es el mar, pues haría las veces del líquido sinovial. Lo que les decía desde el inicio de las pláticas de reuma, pues esto es lo que valoramos los reumatólogos, las articulaciones entre tanta cosa. Probablemente en un inicio surge para articulación la especialidad de reuma, pero al final, pues ya como van a ver de aquí para adelante, pues vemos muchas enfermedades sistémicas con afección a diferentes órganos. Mucho de ello como base la articulación, pero finalmente pues son sistémicas estas enfermedades. Óseo, pues solamente como la osteoporosis y eso por el uso de esteroide que damos nosotros. Aquí, pues también igual de manera muy gráfica, cómo puede haber las deformidades en los pacientes con este tipo de enfermedades, con artritis reumatoide, donde pueden ver en esta primera imagen, pues el engrosamiento, vean cómo se ven prominentes las metacarpofalángicas. Les decía a ustedes, si se palpara la línea articular, pues realmente no se siente. Si se palpan ustedes la línea articular, pues se siente muy bien la unión de hueso con hueso, o sea, esto. Aquí no, aquí ya se siente engrosado, se siente blando, pero no se siente ya la línea articular, ya está engrosado. Aquí mismo, pues ven las deformidades con la subluxación en sentido radial. No se ve la primera falange, pero también se ve subluxada. Aquí, bueno, pues vean cómo vienen las metacarpofalángicas. Aquí no se ve muy bien el carpo. Aquí lo que simula son las metacarpofalángicas. Y vean cómo aquí se ve pues destruida, se ve muy irregular, donde estoy señalando con el lápiz, muy irregular todo el espacio articular en las otras. Aquí también se ve un poquito irregular, aquí también, compárenlo con el resto. ¿Sí se escucha bien? ¿Chicos? Sí, doctora. La conexión que tengo de internet está sumamente inestable. Entonces, cualquier cosa, por favor, me avisan. Y bueno, pues aquí viene una placa radio. Doctora. ¿Qué pasó? ¿Este tema sigue siendo del primer parcial o ya es del segundo parcial? No, del primero. Ok, gracias, doctora. Porque si no, al rato van a ser muchísimos temas para los siguientes. Entonces, preferible que tengan lo más que puedan para el primero, porque muchos de los siguientes exámenes son repaso de los primeros. Entonces, yo ya les iré diciendo, pero habrá preguntas que probablemente se vayan repitiendo o algunos temas que se repitan. Entonces, sí conviene mejor avanzar, probablemente, más bien este tema y probablemente otro más, y ya de ahí sería todo lo demás para el siguiente parcial. Entonces, bueno, pues los carpos aquí se ven más disminuidos los espacios, no se ven bien. Vean la disminución de la densidad del hueso que le estoy señalando con el lápiz, la osteopenia yuxtaarticular por inflamación. Y vean cómo ya se ven subluxadas las metacarpofalángicas, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es artritis reumatoide? La artritis reumatoide es la inflamación provocada por el engrosamiento de la membrana sinovial y con ello, pues, inflamación de toda la cápsula articular. El revestimiento de la articulación inflamada, o sea, la membrana sinovial, forma algo que le denominan panus, que es este engrosamiento de la membrana sinovial. Miren, vuelvo a repetir, un hueso, otro hueso, la unión pues es toda la articulación, el cartílago, que es aquí el amarillo, este revestimiento, que es la membrana sinovial, y esto es lo que ayuda también pues a la formación del líquido sinovial. Y bueno, esto que ven acá pues es la cápsula articular, pues que le va a dar más estabilidad. ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí no es el cartílago. Recuerden que dijimos que el tejido diana de daño de la osteoartritis es el cartílago. En la artritis reumatoide es la membrana sinovial. De cierta manera, en la osteoartritis, al final también la membrana sinovial se daña.
Y la artritis reumatoide, si bien el órgano diana de afección es la membrana sinovial, al final pues el cartílago se va a dañar y da una osteoartritis secundaria. Estas pueden ser preguntas de examen: ¿qué se daña en la artritis? ¿Qué se daña en la osteoartritis? ¿Qué pasa aquí? Pues que normalmente la membrana sinovial es delgada, y vean acá como ya está muy engrosada, muy engrosada, que incluso está inflamando la cápsula articular. O sea, una lesión va a ocasionar pues daño articular generalizado, como lo veíamos en la artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? Pues es una enfermedad autoinmune, ya saben muy bien ustedes, mis células me atacan a mí misma, produciendo anticuerpos contra mi propio organismo. Es crónica, no se quita esta enfermedad, el paciente una vez que inicia va a vivir con ello. Es generalizada, se afectan diferentes articulaciones, iniciando muchas veces por pequeñas articulaciones y posteriormente con afección a grandes articulaciones. Si bien en la literatura, y así se los ponen, afección de las pequeñas articulaciones diartrodiales, o sea, donde hay membrana articular, cápsula sinovial, etcétera. Sin embargo, a veces pudiera ser que empiece con una articulación grande y de ahí se va a las pequeñas. Pues sí, finalmente, pues acuérdense que en medicina puede pasar todo. Es inflamatoria, acuérdense del cuadrito de mecánico inflamatorio, entonces este es de las inflamatorias. ¿Qué va a pasar? El reposo le duele, inclusive le despierta el dolor. Tiene una rigidez de más de media hora, principalmente más de una hora. Aquí sí se acompaña de verdadera inflamación. La rigidez también es característica y hay síntomas sistémicos, como cuáles, pues fatiga, ataque al estado general, etc. La afección predominante es a las articulaciones, pero pues se puede afectar cualquier órgano de la economía. Potencialmente invalidante, sí, se pueden quedar hasta en silla de ruedas los pacientes, pero también acorta el periodo de vida por los daños a órgano que pudiera tener. Y es desconocida, como van a ver más adelante, al final es multicausal. Se afecta a 1% de la población mundial y miren, principalmente es en personas en edad reproductiva, de los 30 a los 50 años. La gran mayoría de ellas, vean, el 75% son en mujeres. De ahí el patrón hormonal que tiene mucho que ver en que sea principalmente en mujeres. Cerca de 1 millón de mexicanos y 20 millones a nivel mundial padecen de esta enfermedad y cada año se suman 5.500 casos nuevos. Entonces, reumatología es principalmente una patología que estudia pues, o que evalúa gente normalmente joven en edad reproductiva y no es tanto como lo que piensa uno que es principalmente de viejitos. Existen diferentes factores que combinados intervienen en el desarrollo o en la fisiopatogenia de la enfermedad. Dentro de ello, pues factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales. Todos ellos en un momento adecuado condicionan el desarrollo de la enfermedad. El paciente per se pues ya tiene factores genéticos. Sin embargo, algunos ambientales, como los que pueden observar ustedes, son el trigger, el desencadenante de la enfermedad reumatológica y se llevan a cabo en el sistema inmunológico múltiples estimulaciones celulares, activaciones, que conlleva, por un lado, a la inflamación, pero por otro lado, a la perpetuación del estado inflamatorio de mi paciente con artritis reumatoide. Por un lado, pues hay una concordancia en gemelos, miren, en 15%, que si un gemelo tiene artritis reumatoide, pues el otro lo puede desarrollar. Por otro lado, pues el estado genético, el haplotipo HLA clase 2, específicamente el DRB4 0401 y 0404 y el DR1 son factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad. Otros se denominan epítopos compartidos, que son algunas regiones hipervariables de la cadena beta del DR, esta región, cucarra, que es donde interviene para los factores genéticos y los polimorfismos que pudieran desencadenar la artritis reumatoide. Y estos son los polimorfismos que más están involucrados en el desarrollo de la artritis reumatoide, pero actualmente pues existen más de 100. ¿Qué pasa? Pues que hay diferentes factores genéticos que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, hay factores hormonales, ya lo vamos a ver más adelante, los estrógenos, la prolactina, que interviene, ya les decía yo, como trigger, aunado al tabaquismo, aunado a infecciones
se toman en cuenta principalmente de la familia del Epstein, pero cualquier infección viral puede ser principalmente desencadenante o hacer una reacción cruzada o mimetismos moleculares en pacientes genéticamente predispuestos para el desarrollo de la enfermedad. Algunos antígenos bacterianos, esto también lo han visto ustedes principalmente en inmuno, la activación de los Toll-like receptors que intervienen en el desarrollo de la fisiopatogenia de la enfermedad. Ya una vez que intervinieron o que tenemos factores genéticos en un paciente y que hay algunos factores hormonales que están involucrados en el desarrollo, ¿qué va a haber? Pues activación de células B, principalmente infiltrado inflamatorio de linfocitos TCD4, y esto es la principal factor inmunológico involucrado en el desarrollo de la artritis reumatoide. Ya vamos a ver lupus es más de células B, pero artritis reumatoide es mucho de células T. Al final, como ven, pues hay activación de células B, tanto que se producen anticuerpos contra el factor reumatoide, estos que ya van a ver ustedes, anti-CCP, y muy poquito contra los anticuerpos antinucleares. Pero el principal punto de daño es las células T y entre ellas la CD4. El involucro de las citocinas como de estimulante de la inflamación y perpetuación de la respuesta inflamatoria, principalmente en artritis reumatoide, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 17. E incluso, como van a ver, pues hay biológicos dirigidos contra estas citocinas, contra células B que tratan de bloquear el estado inflamatorio del paciente por alguna de estas vías. Y aquí vienen pues algunos factores ambientales. Los estrógenos disminuyen la apoptosis de las células B, la prolactina que interviene como una citocina proinflamatoria, todas las infecciones que pudieran causar principalmente mimetismo molecular o activación clonal de las células B y la producción de autoanticuerpos. También se ha visto que el DNA bacteriano, reconocido por los Toll-like receptors, interviene como célula presentador de antígenos, también en esto de autoanticuerpos para desencadenar autoinmunidad. Cada vez se ha visto más que el tabaquismo estimula la formación de radicales libres y aumenta la expresión de autoantígenos, aumenta la expresión anormal de células T, aumenta también los receptores del factor de necrosis tumoral alfa y incrementa en el pulmón, tenemos unas proteínas que se llaman citrulinas, en los dientes también y en las articulaciones también. ¿Qué pasa? Que con todo este estado inflamatorio que el tabaquismo pudiera causar, estimula el incremento de estas proteínas citrulinadas, lo que puede originar mayor inflamación articular. Por lo tanto, actualmente el tabaquismo se considera uno de los principales desencadenantes en un paciente genéticamente predispuesto al desarrollo de artritis reumatoide, aunado, pues, así como para también, una vez que ya tiene artritis reumatoide el paciente, pero si sigue fumando, también a un factor de mal pronóstico para el desarrollo de la enfermedad. No viene acá, pero también se ha visto muy involucrado en la fisiopatogenia de la enfermedad cada vez más, la microbiota intestinal, la alteración de la flora normal de la boca. Por ahí no lo tengo aquí, me parece, pero si no después en la siguiente clase en una lámina se los pongo, como algunos microorganismos en la boca, por mala higiene, por un estadio inflamatorio gingival, pudiera ocasionar también estimulación de las proteínas citrulinadas y con ello inflamación articular. También la alteración de la microbiota intestinal pues como su nombre lo indica, en el intestino, también pudiera ser uno de los desencadenantes de artritis reumatoide. No hay específicamente una alteración que pudiera ser específica para el desarrollo de artritis reumatoide. Por estrógenos, prolactina, tabaquismo, microbiota intestinal, etcétera, o microbiota oral. Por eso finalmente pues no hay una cura, porque no hay una causa. Y lo que tienen ustedes que saber es que diferentes factores genéticos, ambientales, hormonales, etcétera, en conjunto son los que llegan a ocasionar o al desarrollo de la enfermedad. Uno en específico no sabemos.
De manera, pues, que todo el sistema inmunológico que ustedes han revisado en inmunología intervienen, una en el desencadenante, pero otra pues en la activación de toda la respuesta inflamatoria y en la perpetuación de un proceso inflamatorio crónico. Desde los macrófagos, el sistema de complemento, las citocinas ya vimos que son esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de la respuesta inflamatoria, la inmunidad humoral por linfocitos T, linfocitos B, inmunoglobulinas, pero principalmente por linfocitos T, y el desarrollo de autoanticuerpos como factor reumatoide, y actualmente, chicos, este es el más específico para el desarrollo de artritis reumatoide, los anticuerpos anticitrulina, que la toma en sangre es más o menos 97% específico que mi paciente tenga artritis reumatoide. Este es más o menos a grandes rasgos cómo interviene todo el sistema inmunológico en el desarrollo de artritis reumatoide. Por un lado, pues diferentes factores genéticos, ambientales, infecciosos, etcétera, intervienen para el desarrollo de la respuesta inmunológica. Todo ello empieza a ocasionar estimulación de células T, estimulación de citocinas como factor de necrosis. Nunca existió ese honor. Interleucina 1, interleucina 6. Después, la producción de células B, la producción de anticuerpos como el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulina. ¿Qué va a causar toda esta activación persistente? Por un lado, activación de fibroblastos, estimulación y daño de condrocitos y daño de los osteoclastos, que va a llevar a estimulación de proteínas, como estas que se llaman metaloproteinasas, estimulación de polimorfonucleares, y esto va a conllevar a destrucción del hueso y cartílago. Permítanme un tantito, chicos. Gracias. Ok. Entonces, miren, esta es una articulación sana y esta es una articulación con artritis reumatoide. Entonces, vean, el hueso, ahí, el otro hueso, aquí viene el cartílago, la membrana sinovial, que más o menos así es como estaría. Aquí hace está un poquito roja, pero bueno, es totalmente delgada. El líquido sinovial, que es el que ayuda también a la estabilidad, y bueno, pues la cápsula articular. ¿Qué es lo que pasa en una artritis reumatoide? Pues aquí está. Hay un engrosamiento de la membrana sinovial con proliferación celular y angiogénesis. Esto va a conllevar pues a una destrucción también del cartílago y una erosión del hueso, que radiológicamente, ahorita les voy a enseñar las características de las erosiones, pero es la enfermedad por excelencia que provoca destrucción articular, principalmente por medio de erosiones.
y esa puede ser también una pregunta de examen. Hay proliferación de células B o de células T en toda primero la membrana sinovial, pero pues después prácticamente toda la cápsula articular. Primero hay un incremento de la celularidad y ya en estadios muy tardíos, muy inflamatorios, pues lo único que llega a permanecer pues es una destrucción del cartílago articular importante. Aquí está otra imagen. Nuevamente el hueso, el cartílago, la membrana sinovial, las células de la articulación, que son los sinoviocitos, la cápsula articular. ¿Y qué está pasando aquí? Miren, hay una proliferación de toda la membrana sinovial con incremento en la producción de células, linfocitos T, linfocitos B, proliferación celular de los sinoviocitos y condrocitos, destrucción del cartílago y todo el engrosamiento ya o el daño de toda la cápsula articular. Aquí ya están empezando ya las erosiones. Y al final, pues, las diferentes interleucinas que ustedes conocen muy bien, pues no solamente intervienen en el proceso inflamatorio, sino la interleucina 6, que es de las más importantes, después del factor de necrosis tumoral alfa y de interleucina 1. Recuerden ustedes que es una interleucina pleiotrópica e interviene, pues, en la activación de diferentes células, interviene también en diferentes mecanismos como producción plaquetaria, hematopoiesis, diferenciación celular, etcétera, elevación de activación a nivel del hígado, de la PCR, perpetuación del estado inflamatorio, también del riesgo cardiovascular. Entonces son muchas de las manifestaciones que vamos a ver más adelante extraarticulares que puede tener un paciente con artritis reumatoide. Nuevamente una articulación y vean cómo aquí está toda erosionada ya. Vean cómo aquí está erosionada. Y aquí también, ¿qué pasó? Pues ya es un estadio más avanzado de la artritis reumatoide, en donde ya no solamente la membrana sinovial se empezó a lesionar, que es todo esto que ven con aumento de volumen. Ya esta membrana sinovial inflamada, dañada, empieza a erosionar el hueso, que es lo que ven ustedes, empieza a destruir ya el cartílago y todas las alteraciones de la cápsula articular que conllevan a las deformidades por laxitud ligamentaria, etcétera. ¿Cuáles son las alteraciones clínicas de un paciente con artritis reumatoide? Las características clínicas son un patrón simétrico y bilateral. ¿Qué significa esto? Si le duele un hombro, le duele otro, si le duele un codo, le duele otro, si le duele una rodilla, le duele otra, y así. El patrón topográfico, les decía hace un momento que principalmente se afectan las pequeñas articulaciones y de ahí se va a un patrón tomográfico de grandes articulaciones. La rigidez articular es más de 30 minutos, 1 hora, y aquí el paciente va a tener dolor más inflamación. Y ustedes van a palpar una verdadera inflamación, pues valga la redundancia, en los estadios inflamatorios del paciente. A lo mejor palpan, le duele al paciente, pero ya no hay una inflamación como tal. Probablemente es el daño que ya está dejando la artritis en el paciente. Y en estadios finales, pues la deformidad y la limitación funcional. Las articulaciones que se afectan en la artritis reumatoide principalmente son el carpo o los carpos, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Las distales nunca se afectan en la artritis reumatoide. Los codos, los hombros, la acromioclavicular, la temporomandibular, las rodillas, los tobillos y las metatarsofalángicas. De columna, normalmente la primera y la segunda vértebra cervical, la C1, C2, que principalmente son las que tienen más membrana sinovial, y el resto de las articulaciones de columna prácticamente no se afecta. Y ya en estadios más avanzados, pues la coxofemoral. Aquí están principalmente, miren, hasta por porcentaje, y les decía, los carpos, las muñecas, las metacarpos e interfalángicas, miren, hasta en un 90%, y los pies también. De manera que nosotros al hacer el diagnóstico o en la evolución, nosotros
pedimos normalmente placas de manos y de pies porque son las que en mayor frecuencia se afectan y son las que principalmente se llegan a afectar desde los estadios iniciales. Vean hombros, clavículas, acromio clavicular también un porcentaje alto, cadera, codos, etcétera, rodillas 80%. Vuelvo a repetir, en un inicio se afectan las pequeñas articulaciones y ya en un estadio más tardío, pues prácticamente todo. ¿Qué pasa? Pues en un inicio, el paciente en las primeras semanas puede tener un dolor e hinchazón, sensación de inflamación o verdadera inflamación de manera poco localizada. Si te preguntan o te puede señalar como toda la mano sin un lugar específico. Inclusive te puedo decir, tiene varias semanas que he tenido dolor, lo puedo soportar, mejoro con un paracetamol o simplemente con algo de calor local, etcétera. Mientras más avance la enfermedad, pues el dolor ya va siendo más localizado. ¿Localizado en dónde? En las áreas articulares. Se exacerba, pues, o bueno, ya va teniendo más el patrón inflamatorio de la tablita que les comentaba. Y algo importante, que el dolor no siempre está relacionado con inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les decía hace un momento, probablemente ya tenga secuelas el paciente y el daño ya es por la secuela, por la osteoartritis secundaria que dejó la enfermedad. Entonces, en un paciente ya en estadios más avanzados, con deformidades, etcétera, tenemos que ver qué tanta actividad y qué tanto daño, porque eso se ajusta a los tratamientos. Este es, por ejemplo, unas manos normales. En esta paciente lo que está empezando a tener ya es un poco de dolor y edema a nivel de las interfalángicas proximales que estoy señalando, la tercera y la segunda. Estos ya son estadios más tardíos que ahorita voy a hablar. De no dar tratamiento en este estadio, de dejar progresar la enfermedad, pasa esto. Este es un paciente ya con años de evolución de artritis reumatoide, o que no recibió un tratamiento, o que no quiso recibirlo, o que le dieron miedo los medicamentos, lo que ustedes quieran. Al final del día, pues ya es un daño importante. ¿Qué pasa? Aquí no se ve muy bien, pero ya se empiezan a encuadrar los carpos. Compárenlo siempre con la mano normal. Ya hay atrofia de la región interósea. Vean, era lo que les decía del engrosamiento de las metacarpofalángicas. Esto es un nódulo reumatoide que vamos a platicar más adelante de él. Ya hay subluxaciones, ya hay deformidades en las diferentes manitas. Permítanme tantito, chicos. Ok, y bueno, pues si nos regresáramos un poquito, así veríamos las articulaciones. Con deformidad, ya vamos a ver cómo son las deformidades en Botonier, las deformidades en cuello de cisne, como su nombre lo indica. Ahorita vamos a ver más adelante esto, pero lo que quiero que vean es la destrucción articular, el engrosamiento de la membrana sinovial, que es el panus, y las erosiones que va dejando esta enfermedad. Aquí está el nódulo reumatoide, que es principalmente en pie. Vean todo esto erosionado como mordido, que se pierde la alineación normal y la estructura articular normal de un paciente. Aquí son otras alteraciones clínicas, como el aumento de volumen de tejido blando. Comparen esta rodilla con esta rodilla, cómo está con aumento de volumen. Aquí es estadios tempranos de la artritis reumatoide, donde solamente hay edema, muy similar al otro, la segunda y la tercera interfalángica proximal. Estos son estadios tardíos en los pies, denominados pies reumáticos, en donde toda la almohadilla grasa se viene hacia adelante, ocasiona caída del arco transverso con callosidades en la parte inferior, una osteoartritis secundaria ocasionando el alus valgus y el cabalgamiento de los dedos. Tendencia al valgo principalmente, aunque también puede ser al varo, pero es muy raro, y también los deditos en garra. En la columna les decía principalmente el C1, C2 es por donde hay las alteraciones.
aunque puede haber una artrosis secundaria como aquí la están viendo ustedes. Esta voy a aprovechar principalmente por artrosis, no por artritis. Vean los cuerpos vertebrales. Aquí ya hay esclerosis subcondral por aumento de la vascularidad de los artritis, pero vean, y prácticamente son cervicales que están rectificadas. Aquí viene el agujero de conjunción donde pasa toda la médula, y vean cómo aquí se pierde. Prácticamente aquí está haciéndose hacia atrás el cuerpo vertebral, está en retrolistesis y esto está comprimiendo la médula. Esto es más que nada hablando de osteoartritis. Básicamente para motivos de artritis reumatoide lo que se daña son las primeras vértebras que estarían por acá, la C1, C2. Estas, les decía, principalmente es en mujeres, 3 mujeres por un hombre, y la edad, pues principalmente mujeres en edades reproductivas. Estadios diferentes que pudieran ver ustedes en algún momento de artritis reumatoide, prácticamente es tamaño normal, y si la palparan solamente un poquito de engrosamiento en las metacarpofalángicas, vean acá cómo se ve más el aumento de volumen de las metatarsofalángicas y algunos dedos ya subluxados. Aquí hay datos de osteoartritis, aquí ya se ve un nódulo de Heberden, quiere decir que pues, no están divorciadas estas enfermedades. Vean estos estadios tardíos, donde prácticamente, vean el tamaño de mano, está más pequeñita. Esta es una artritis reumatoide robustus, que es prácticamente que una destrucción importante de la articulación, en donde vean cómo están las falanges totalmente subluxadas, el engrosamiento de la membrana sinovial y subluxaciones de las metacarpofalángicas. Esto más bien es una artritis reumatoide reabsortiva o resortiva. ¿Qué quiere decir? Que las falanges ya se están haciendo más pequeñitas. Por ahí una imagen me parece que mejor, en donde ya se están destruyendo, secundario pues a tanto daño articular. Podemos tener diferentes estadios, mientras más temprano tratemos a los pacientes, más les limitamos, o sea, no se cura, pero tratamos de limitar la progresión de la enfermedad para que no progrese estos estadios. Imagínense el resto del cuerpo, chicos. Hay diferentes patrones. El más frecuente es este, comienzo insidioso. ¿Qué quiere decir? Que aparece a lo largo de semanas o meses. Y esto es en la gran mayoría de los pacientes que presentan artritis reumatoide. Los síntomas iniciales pueden ser sistémicos o articulares. Principalmente se afectan metacarpos, interfalángicos y muñecas, pero al final pues, se pueden afectar cualquier tipo articular. La rigidez puede iniciarse incluso antes del dolor articular. Puede haber atrofia alrededor de la articulación afectada y en estadios ya de más inflamación o de más daño, pues disminución de la fuerza, de la capacidad funcional. Los pacientes pueden tener depresión y ansiedad por la estimulación de citocinas, principalmente la interleucina 6, y por un dato de actividad de la enfermedad, pero también pues secundario a afrontar una enfermedad tan delicada como esta. Los comienzos agudos o intermedios pues son los que menos se presentan, o sea que hoy estaba bien y mañana ya amanecí muy mal, con dolor e inflamación es lo menos frecuente. Los dolores articulares son menos simétricos, es más de una articulación o de dos. Los síntomas sistémicos son mayores en estos estadios principalmente agudos, donde hay más cansancio, más fatiga, más alteración del estado general. Y los intermedios, o sea, entre el agudo y el que estábamos viendo aquí, que es el insidioso, prácticamente este intermedio no existe. O hay agudo o hay insidioso, que es el insidioso, vuelvo a repetir, es el más frecuente. La rigidez, aparte del dolor y de la inflamación, es uno de los principales síntomas de artritis reumatoide. De manera que la rigidez puede ser de minutos, lo que les decía de que se para el paciente a que se va a bañar, la rigidez matinal, o de que está sentado al pararse, pero puede ser tan discapacitante que lo puede tener postrado en cama en los estadios inflamatorios de la enfermedad. ¿Por qué se produce la rigidez? Por un edema de la membrana sinovial y estructuras periarticulares, músculos, tendones, ligamentos, etc. ¿Cómo se manifiesta que el paciente no se puede movilizar, como una sensación de acartonamiento, les decía yo? ¿Qué lo mejora? El ejercicio, el calor, pero pues aquí principalmente el tratamiento. La limitación funcional que pueden tener los pacientes. ¿Qué pasa? Pues el paciente está con dolor, principalmente simétrico y bilateral, esto por una inflamación de la membrana sinovial,
hay aumento de líquido, esto ocasiona un aumento en la presión intraarticular y esto un aumento en el estrés, ¿de dónde? De la articulación. Nuevamente, el patrón que ya habíamos visto, simétrico poliarticular de pequeñas y grandes articulaciones. ¿Qué más va a haber? Pues hipersensibilidad, dolor a la palpación. Si les tocan ustedes las metacarpos, las metatarsos, las rodillas, pues les van a doler, sobre todo en los estadios inflamatorios. La inflamación que les decía, principalmente por el edema periarticular. Vean, aquí ya se ve un poquito engrosada la tercera metacarpo falángica por daño, y aquí se empieza a ver el encuadramiento del carpo. La deformidad de los estadios más tardíos que se llega a producir los pacientes, sin embargo, después de los primeros 2 años, o más bien dicho, los primeros 2 años son importantísimos para un tratamiento adecuado y para evitar el daño articular. Después de 2 años, desgraciadamente, pueden empezar las secuelas. ¿Qué está pasando aquí? Pues hay un engrosamiento, encuadramiento del carpo, hay atrofia de la región interósea, ven estas metacarpofalángicas se ven más prominentes y hay subluxación en sentido cubital de las falanges. Limitación al movimiento, pues por el dolor, por la inflamación y la deformidad y subluxación en los estadios más tardíos. Yéndonos a algunas articulaciones específicas, tenemos que en las cervicales puede dar alteración, les decía, de la primera y la segunda vértebra cervical. En estadios tardíos casi ya no lo vemos afortunadamente, pero puede dar subluxación acloaxoidea. Yo nunca vi, pero algunos profesores nos llegaban a contar que a veces inclusive podrían hacer cuadriparesia por la alteración a nivel de esas vértebras cervicales. Sin embargo, por ahí hay algunos pacientes que todavía se llegan a ver con collarines, con fijaciones, por las alteraciones de estas vértebras cervicales. Actualmente, por los tratamientos mal o bien que llegan a tener los pacientes, prácticamente esta manifestación pues ya prácticamente no se ve. Esta es de las cosas más graves, la subluxación acloaxoidea. Pedimos placas de rayos X para valorar si no está erosionado o cómo está el espacio entre C1 y C2 con estas placas de rayos X del cuello en flexión y en extensión, donde se denota la separación de más de 3 milímetros. Les digo, afortunadamente ya no vemos estas complicaciones tan severas, pero sí puede el paciente con artritis reumatoide le puede doler el cuello, sobre todo en las partes superiores, a nivel del occipucio. ¿Por qué? Pues por inflamación de estas membranas, de esta membrana sinovial en estas áreas. La temporomandibular, ya vimos que también se daña, inclusive puede ocasionar erosión en esta parte y un dolor continuo a nivel del cóndilo de la temporal. Otras articulaciones, la cricoaritenoidea también, ocasionando ronquera, dolor de garganta y dificultad para respirar, aunque es poco frecuente, vean. Y pues tendríamos que hacer estudios de laringoscopía o nos ayudan para valorar si hay una inflamación de esta articulación o inclusive puede haber algún nódulo reumatoide en esta área. Los huesecillos del oído no se salvan, el 38% de los pacientes pueden tener inflamación de la membrana timpánica. Los hombros también, por ahí ya vieron la frecuencia en los hombros. Se puede dañar la articulación, lesionando el manguito rotador, lesionando el bicipital, etc. Los codos también, vean, hasta en un 65%, lesionando la articulación o también produciéndose nódulos reumatoides, sobre todo en los sitios de flexión, como pueden ser los codos. En estadios iniciales de la artritis reumatoide, les decía, puede haber una inflamación generalizada o localizada en los sitios articulares. Conforme va progresando la enfermedad, se va delimitando la inflamación a los sitios articulares, no totalmente la articulación o la estructura articular de la mano como en un inicio. Inclusive en un inicio puede haber un edema de manos, o sea, una hinchazón de las 2 manitas generalizada. Y vuelvo a repetir, conforme va progresando la enfermedad, se va delimitando la inflamación a los sitios articulares de los carpos, metacarpos, interfalángicas proximales. Los carpos en un estadio medio o intermedio se pueden engrosar por proliferación de la membrana sinovial.
En estadios más tardíos, la apófisis estiloides, como ustedes la pueden observar, se va haciendo más prominente y empieza a ocasionar laxitud del ligamento longitudinal, laxitud del ligamento cubital, perdón. Estadios más tardíos de la artritis reumatoide, atrofia de la región interósea, engrosamiento de las cabezas de las metacarpofalángicas, subluxación en sentido radial, principalmente por alteraciones ligamentarias. Puede haber quistes, como el que pueden ver aquí, la prominencia de la apófisis estiloides. En los carpos, pues se van pegando más y se va disminuyendo el espacio de los carpos, haciéndose este encuadramiento. Puede haber unos quistes entre un hueso y otro hueso, ocasionando el dichoso dedo en gatillo, que ya vamos a hablar de esto más adelante, los reumatismos extraarticulares. Estas dichosas deformidades que son muy características en la artritis reumatoide, que son las deformidades en cuello de cisne, que básicamente es una flexión de la interfalángica distal y de la metacarpofalángica e hiperextensión de la proximal. O la deformidad en Botonier o en ojal, que ocasiona protrusión en flexión de la interfalángica distal y la proximal queda en hiperextensión. Entonces, en las manos, en un estadio inicial, hay un edema o hay dolor. En estadios más avanzados se va delimitando la inflamación a áreas articulares y en estadios más tardíos va a haber encuadramiento de carpo, atrofia de la región interósea, ya sinovitis aguda o crónica o ambas en las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Y esto, los dedos en cuello de cisne, los dedos en Botonier o la desviación cubital. Esto es como que lo más característico que vemos en estadios muy avanzados de artritis reumatoide. Nuevamente aquí está la deformidad en Botonier y la deformidad en cuello de cisne. Disminución que puede ser en las etapas iniciales por inflamación y dolor o en los estadios más tardíos ya por atrofia muscular y por destrucción articular. Lo que les decía de la artropatía resortiva, que son estadios muy avanzados, en donde empieza a haber disminución de las falanges por una reabsorción de estas mismas secundaria a tanto daño y a tanta erosión. Aquí lo que se logra ver principalmente es el encuadramiento de carpo. Vean, compárenla con esta, el engrosamiento de las metacarpofalángicas, la subluxación de la primera falange, aquí principalmente los dedos en Botonier. Los pulgares también se pueden subluxar, que es lo que se ve aquí, y hay diferentes estadios, que esto es más para reumatología, pero lo que sí necesito que aprendan, o para un reumatólogo, pero lo que necesito que ustedes aprendan, que en estadios más tardíos los pulgares se pueden subluxar. La cadera también se afecta. Recuerden cuando vimos osteoartritis que la afección era asimétrica, aquí es simétrica, y también en grados variables hasta llegar a pegarse hasta la anquilosis de la rodilla, de la cadera. La rodilla también se puede afectar en los 3 compartimentos, se pueden producir quistes como estos, que son acúmulos de líquido por inflamación de la membrana sinovial de la rodilla. Los pies, les decía, también tienen muchas manifestaciones al igual que las manos. Les decía que la almohadilla grasa se desplaza hacia adelante con caída del arco transverso, una osteoartrosis secundaria con alus valgus y el cabalgamiento o los dedos en garrita y las subluxaciones de los pies. Vean qué importante se ven y qué difícil se ve y pasa que una paciente pueda caminar así. Alteraciones de los ligamentos, les decía que el cojín fibradiposo se desplaza hacia adelante, la subluxación de los pies y las alteraciones de las cabezas de las metatarsofalángicas como una osteoartritis secundaria. Hay algunos patrones muy raros, uno que se llama palindrómico, que lo único que quiere decir es que tengo dolor ahorita o tengo una enfermedad ya diagnosticada como artritis reumatoide. Me aparece el dolor y pueden pasar años para que me vuelva a aparecer el dolor. O sea, periodos intercríticos son entre los síntomas,
que pueden ser de años. Esta es una variante de artritis reumatoide, la verdad es que es poco frecuente, pero puede aparecer. Algo que se ha visto, no hay una explicación fisiopatogénica para esto, es que los pacientes con artritis que sufren alguna parálisis o que tienen artritis ya con una parálisis previa, el área afectada no se lesiona. Muy similar en los artritis, ¿por qué? No sabemos. Hay unas variantes, artritis robustus, es una proliferación sinovial muy importante, principalmente en hombres, aunque no tienen dolor, sí se ve muy engrosadas, más o menos, espérenme tantito. Esto pudiera ser una robustus, pero así como lo ven aquí, también lo ven en el carpo muy encuadrado y en las interfalángicas proximales muy prominentes, es más en los hombres. No duele tanto, pero da más deformidad. Y es prácticamente igual a una robustus en hombre, en mujeres prácticamente no. Manifestaciones extraarticulares. Estas manifestaciones extraarticulares pueden ser enojo, uveitis, pueden ser en pulmón, fibrosis pulmonar, pueden ser úlceras en la piel, como ustedes lo pueden ver, en codos, los dichosos nódulos reumatoides, en intestino, y todo eso ocasionado, ¿por qué? Pues por una inflamación y una vasculitis, una alteración inflamatoria en los vasos que ocasiona estas manifestaciones extraarticulares. ¿Por qué se mueren nuestros pacientes con artritis reumatoide? Uno, si no se tratan, hay un incremento del riesgo cardiovascular. Ya con los tratamientos hay un riesgo de infecciones, en estadios más avanzados, osteoporosis, enfermedades gastrointestinales asociadas principalmente al consumo de analgésicos, antiinflamatorios y algunos otros medicamentos, y tumores. Depresión, pues no es una causa de mortalidad, aunque sí pudiera un suicidio, etcétera, pero es un acompañante como problema de salud del paciente con artritis reumatoide. Les decía, las manifestaciones extraarticulares, principalmente vasculitis, como las que acabamos de ver, puede haber serositis, principalmente a nivel derrame pleural, los nódulos reumatoides, puede haber anemia por enfermedad crónica, una anemia normo-normo, linfadenopatía, síntomas de sequedad, sequedad de ojos, sequedad de piel, sequedad de genitales, problemas pulmonares, una alveolitis fibrosante, una producción excesiva de proteína amiloide, principalmente en riñón, que pudiera conllevar una insuficiencia renal, el síndrome de Felty, que principalmente se acompaña de neutropenia y trombocitopenia, osteopenia o inclusive osteoporosis y complicación de los medicamentos. Estas manifestaciones extraarticulares principalmente se han visto en pacientes con artritis reumatoide grave, de larga evolución, los nódulos y las vasculitis principalmente en los hombres, pero puede aparecer en cualquiera. Y algunas como estas de la serositis, vasculitis, puede ser al momento del diagnóstico, pero la realidad y lo normal es que todas las manifestaciones extraarticulares sean en los estadios tardíos de la enfermedad. Esta que cada vez es más rara, ya ni se, prácticamente nada más es para conocimiento cultural, porque ya no la decimos maligna, simplemente una artritis reumatoide agresiva, pues con fiebre, malestar general, con padecimientos poliarticulares, nódulos, alteraciones oculares, afección nerviosa, que también puede ser como manifestación extraarticular, y úlceras. Este, por ejemplo, es un nódulo reumatoide. Este es el corte histológico que principalmente está en la piel y principalmente se caracteriza por un depósito de fibroblastos e infiltrado de fibras de colágeno e inflamación perivascular. Normalmente se presenta en el 20 al 40% de los pacientes, aunque afortunadamente cada vez se ve menos con los tratamientos que reciben los pacientes. Pueden ser de milímetros a centímetros, y principalmente son superficiales. ¿En dónde? En la piel, pero pueden ser en los ojos, puede ser en algún órgano. Aquí están, en los ojos, en algún órgano. Aquí también en las plantas de los pies, acompañado a las callosidades. ¿Qué pasa? Hay un traumatismo con afección de las pequeñas arteriolas. Hay una activación de complementos, células inflamatorias, histiocitos, fibroblastos y macrófagos, perpetuación de citocinas y una proliferación celular en el tejido conectivo que ocasiona el nódulo reumatoide.
¿Qué puede causar nódulos? Lo más frecuente en la artritis, pues la artritis reumatoide, un paciente activo que no está respondiendo a los tratamientos o que no le está funcionando el medicamento y como dato de actividad esté teniendo nódulos reumatoides. Pero algunos medicamentos como el metotrexato, que lo damos como el estándar de oro de tratamiento en artritis reumatoide, también puede causar nódulos. Entonces, si es un paciente que está bien controlado, sin inflamación, con parámetros de inflamación adecuados, etcétera, y de pronto ven los nódulos, pues lo más frecuente es que sea, y que esté tomando metotrexato, pues que sea por metotrexato. Si es un paciente que continuamente está activo, que los parámetros de inflamación estén alterados, etcétera, pues lo más frecuente sea por artritis reumatoide. Los nódulos pueden ser en la piel o pueden ser en órganos. Los de artritis reumatoide, los de metotrexato normalmente son en la piel. Las fístulas cada vez se ven menos, afortunadamente, pero bueno, algún paciente pudiera tener fístulas a las superficies cutáneas articulares, que prácticamente ya no lo llegamos a ver. Lo que sí es disminución del riesgo de neoplasias del tracto digestivo, pero miren, hay un incremento, el simple hecho de tener artritis reumatoide activa puede conllevar también por genética a un incremento de 2 a 3 veces más a que mi paciente tenga un linfoma o una leucemia. De ahí que puede estar asociado a tumores en la artritis reumatoide. No es lo frecuente, pero también se puede asociar. Doctora, disculpe. En cuanto a... Sí. ¿Y por qué ya casi no se ven las fístulas? ¿Es debido al tratamiento que se está dando o porque ya no las vamos a ver tan frecuentes? La realidad es que prácticamente ya casi no se ven manifestaciones extraarticulares, afortunadamente. ¿Por qué? Pues porque les decía que a veces ya los tratamientos, pues ya que recibe el paciente mal o bien, ayudan a no desarrollo de estas manifestaciones, pero a lo mejor les puede tocar alguno que todavía. Ok, gracias. Pero bueno, afortunadamente por los tratamientos ya no se ven estas fístulas. Alteraciones hematológicas. La mayoría, les decía, puede haber una anemia normocítica normocrómica como parte de una enfermedad crónica. Puede haber una anemia por depósito de hierro, también por detención de hierro en la médula. Y bueno, pues la elevación de PCR, la elevación de BCG. Puede haber también déficit de folato y de vitamina B12, pero pues no es lo frecuente. Las vasculitis, que también ya es poco frecuente, afortunadamente, asociado a elevaciones de factor reumatoide, principalmente son los nódulos subcutáneos, o puede darse este tipo de lesiones en la piel por depósito de los inmunocomplejos, que afortunadamente también cada vez es más raro. Formas graves que ya casi no vemos de artritis reumatoide, como estas lesiones vasculares, miren, de necrosis o necrosis de falanges, también afortunadamente cada vez lo vemos menos. Del riñón, la idea que tengan del riñón es que principalmente es por medicamentos. Actualmente el daño renal o el daño hepático ya no es por actividad. Afortunadamente no es por actividad, pero sí es por tanto medicamento que pudieran condicionar afección renal o hepática. De ahí que uno, antes de iniciar cualquier tratamiento, tenemos que valorar funcionamiento renal, hepático, pulmonar, etcétera. Y ya una vez iniciados los tratamientos, normalmente cada 3, muchos 6 meses damos seguimiento a los pacientes para ver que también los medicamentos no estén ocasionando ningún problema. Pulmonar puede dar, lo más frecuente, fibrosis intersticial, y actualmente, si hubiera, y esto puede ser una pregunta de examen en un caso clínico, si hubiera alguna alteración extraarticular de artritis reumatoide, lo más frecuente es, por un lado, síndrome de sequedad de ojos, sequedad de piel, sequedad de boca, de genitales, y por otro lado, fibrosis intersticial. Y todo lo demás prácticamente o afortunadamente ya va siendo historia para artritis reumatoide por los tratamientos. Lo que llegamos a ver en los pacientes por el infiltrado inflamatorio de las células parenquimatosas, la fibrosis pulmonar. Entonces, cada año, cada 2 años, les vamos tomando plaquitas de rayos X a los pacientes para evaluar el funcionamiento pulmonar. Cada vez hay menos problemas de pericardio por derrame articular o por daño, pero bueno, se pudieran presentar para conocimiento de ustedes.
Miocarditis, endocarditis, afortunadamente también cada vez es menos daño. Antes había muchas lesiones valvulares. De hecho, todavía algunos de los pacientes de cardiología tienen prótesis valvular por artritis reumatoide o por fiebre reumática. La realidad es que ya es los menos. Yo me acuerdo, pues, desde el 2011 que salí de reuma, pues prácticamente ningún paciente lo envía a cardiología para prótesis valvular. Pero sí tenemos pacientes ya de muchos años de evolución de la artritis en donde tienen prótesis porque desarrollaron también infiltrado inflamatorio en las válvulas. Bloqueo SABE, que también prácticamente ya no lo vemos, y no una arteritis coronaria, pero sí un incremento del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, principalmente por elevación de interleucina 6 y de PCR. Las alteraciones gastrointestinales, les decía, principalmente asociadas al consumo indiscriminado a veces de antiinflamatorios, analgésicos, más que el proceso de activación de la enfermedad. Neuropatías, también cada vez las vemos menos, pero si hubiera alguna, lo más característico es esta mononeuritis múltiple o neuropatías sensitivas, que prácticamente ya tampoco lo vemos. Pudiera ser, por ejemplo, que el síndrome del túnel del carpo, que lo vamos a valorar en reumatismos extraarticulares y que es un atrapamiento del nervio en el túnel del carpo y que principalmente irriga los 3 primeros dedos, la mitad del tercero, la primera, segunda falange y parte de la tercera. Puede ser, por ejemplo, en esas etapas iniciales que les decía de la artritis reumatoide, donde hay un edema generalizado, hay un hinchazón como tal que comprime el túnel del carpo, pero eso más que nada es por un estadio inicial. Empiezas a desinflamar a tu paciente y se va controlando la enfermedad. Las neuropatías que ya veíamos, que cada vez son menos frecuentes. Osteoporosis, esto sí es frecuente, que veamos en nuestro paciente una osteoporosis o osteopenia secundaria. ¿Por qué? Por el uso de esteroides. Por un lado, la misma actividad inflamatoria del paciente empieza a condicionar daño, pero por otro lado, el uso de medicamentos como esteroide es de las principales causas de osteoporosis. Y cuando veamos osteoporosis, por ahí voy a volver a repetir lo de los esteroides, que también por ahí está una pregunta de examen. El síndrome de sequedad, principalmente por sequedad de ojos, de boca, de piel, de genitales, que les decía que es lo más frecuente. Escleritis, que es la inflamación de la córnea, es muy raro, pero sí pudiera llegar a tener un paciente escleritis, y el riesgo es una escleromalacia, o sea, una perforación de la córnea o de la conjuntiva secundaria a la inflamación de la esclera. En los ojos, que cada vez vemos menos, las nodulaciones, las ulceritas, que aquí no se ve muy bien, pero esto sí es todavía un poquito más frecuente que veamos las úlceras, y en estadios tardíos de esta úlcera que está, viene la perforación, que esta sí se ve muy bien aquí. Esto lo veremos mucho en síndrome de Sjögren, en donde hay una sequedad y el daño puede ser úlcera. Es menos frecuente en artritis reumatoide, pero se puede presentar. De ahí, los daños renales principalmente por medicamentos más que por la misma enfermedad autoinmune. Y aquí viene un caso clínico. Es una femenino de 35 años de edad. Tiene carga genética para diabetes, hipertensión y tabaquismo. Ella inicia hace 6 meses con dolor intermitente. Un cuadro de dolor intermitente, como les decía, que es lo más característico. ¿En dónde tiene dolor? En las manos, en los carpos, metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales y tobillos, que tiene un patrón poliarticular inflamatorio. Inicialmente intermitente y después es continuo. Miren la intensidad, eleva 10 de 10, con inflamación en estas áreas, y tiene rigidez de más de 1 hora con fatiga. Entonces ya estamos viendo aquí un patrón poliarticular, inflamatorio, con una rigidez también de características inflamatorias y fatiga.
¿Qué vemos en estas manos? El edema de tejidos blandos, aquí en las terceras interfalángicas proximales. ¿Qué está pasando en la placa de rayos X? Esta en la derecha y esta en la izquierda. Vean la disminución de la densidad del hueso. Osteopenia yuxtaarticular en las proximidades articulares por inflamación. Le toman laboratorios chicos y detectan un factor reumatoide positivo. Estos anticuerpos anticitrulina, que les decía que son muy específicos de la enfermedad, por ahí viene un apartado de esto, también positivo. BCG muy alta en 60 con anemia. Este es otro caso clínico. Vean esta rodilla y vean esta, tiene un derrame articular de rodilla derecha, una monoartritis inflamatoria que tendríamos que ver si, acuérdense que un patrón monoarticular puede ser por infecciones, por cristales o por trauma en agudo. En crónico, pues puede ser una infección crónica o inclusive, aunque sería rarísimo, tendríamos que sospechar también un problema autoinmune que a lo mejor empieza en una articulación grande y probablemente la evolución vaya a las pequeñas articulaciones. Entonces, bueno, ¿en base a qué se realizaron el diagnóstico de artritis reumatoide? Pues un patrón inflamatorio poliarticular, el factor reumatoide positivo, los anti-CCP positivos y el patrón radiológico. ¿Cuáles son los objetivos de rehabilitación de este paciente? Pues en agudo, aplicar, los tratamientos. Aquí, ¿qué vamos a dar? Como ya van a ver más adelante, pues de manera aguda, analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, y ya iniciar con algún medicamento, viendo que no haya contraindicación para ellos. Los medicamentos los denominamos modificadores de la enfermedad, entre ellos, o uno de ellos es el metotrexato, otro puede ser la leflunomida, otras terapias biológicas, solos o combinados, que ya veremos más adelante. Entonces, el diagnóstico es en base a la historia clínica y a la exploración articular, a los laboratorios, al patrón de anticuerpos y radiología. ¿Qué grupos articulares están comprometidos? Pequeñas y grandes articulaciones, recordando que las pequeñas son lo más característico. Si el patrón es simétrico o asimétrico, recordando que el simétrico en artritis reumatoide es lo más característico. Las características del dolor, si hay rigidez, de cuántos minutos, si realmente es una rigidez inflamatoria, si hay una debilidad o limitación funcional y si hay órganos afectados, etc. ¿Qué va a haber? Pues inclusive la palpación, áreas inflamadas con aumento de volumen, en estadios tardíos deformidad, limitación a los movimientos, también rigidez y dolor. ¿Qué valoramos en el laboratorio? Pues la biometría hemática, la anemia que principalmente pueden tener los pacientes en estadios o de enfermedad crónica, normo-normo. Puede haber trombocitosis como reactante de fase aguda en estadios inflamatorios. Los reactantes de fase aguda que los veíamos en la historia clínica, la PCR y la BCG, son muy importantes para correlacionar lo que yo estoy escuchando de mi paciente, lo que estoy revisando y lo que al final me habla de inflamación. Valorar anticuerpos como factor reumatoide, anticuerpos anticitrulina, y raro prácticamente para reumatoide, para artritis reumatoide no lo valoramos, solamente estos dos. El factor reumatoide, pues definido contra es la molécula de IgM dirigida contra la fracción FC de la IgG. Hay diferentes métodos por los cuales se hacen, normalmente, o el que más se utiliza en el mundo actualmente es este de nefelometría. Puede variar un poquito la titulación de laboratorio a laboratorio, pero normalmente es mayor de 20 unidades sobre mililitro. Les decía al inicio de todo reuma, o cuando vimos factor reumatoide, que puede presentarse en personas sanas, sí, incluso en personas de más de 65 años, puede estar negativo en artritis reumatoide porque se dirija contra otra FC, la IgA, que no hay reactivo para esto, y normalmente el 60-70% de los pacientes con artritis reumatoide tienen positividad al factor reumatoide. El factor reumatoide, por un lado, me puede hablar pues, del apoyo del diagnóstico de la enfermedad, pero también me habla de la severidad, del riesgo de progresión de la enfermedad con erosiones o de manifestaciones extraarticulares. ¿En quiénes? Normalmente en aquellos pacientes que tienen títulos muy altos, por arriba normalmente de 1000.
Sin embargo, esta tablita por ahí ya se las había puesto previamente, pues hay diferentes enfermedades reumáticas, como pueden ver, o incluso no reumáticas, tuberculosis, etcétera, que se pueden asociar a un factor reumatoide positivo, incluso en sanos. Los anticuerpos anticitrulina o anti-CCP son anticuerpos dirigidos contra péptidos citrulinados o proteínas citrulinadas que normalmente tenemos en el cuerpo. ¿Qué está pasando? Que hay un incremento de las proteínas citrulinadas por inflamación y estos anticuerpos detectan estas proteínas citrulinadas aumentando. Aumentadas, les decía, en pulmón, en los dientes o en las articulaciones. Y son sumamente específicos para el diagnóstico y se hace mediante test de ELISA. La radiología, ¿de qué me habla? Pues de un edema de tejidos blandos en las etapas iniciales por inflamación, ya en estadios de progresión, osteopenia yuxtaarticular, que es la disminución de la densidad del hueso, disminución del espacio articular, erosiones y subluxaciones. Por ejemplo, lo veíamos esta imagen previamente, el edema de tejidos blandos por artritis reumatoide en esta mano, en esta tercera falange que apenas está iniciando con artritis, que correlaciono el aumento de tejido blando en relación con los contrarios. Aquí ya empieza un poquito. Algunas de estas recordarán que vimos en radiología. Entonces, bueno, pues esta es una articulación dañada por artritis reumatoide, principalmente las metacarpofalángicas, con disminución de espacio, aumento en la vascularidad. Radiológicamente, ¿cómo lo podemos ver? Con disminución de la densidad del hueso, osteopenia, incluso ya que tiende a ser generalizada, la disminución de espacio simétrico a nivel de las metacarpofalángicas. Recuerden que la osteoartritis es asimétrico por la alteración de las fuerzas de presión. Aquí no, aquí es por un estadio inflamatorio y por eso es simétrica la disminución del espacio articular. Esta también, recuerden que la vimos, como radiológicamente pues hay ya destrucción articular, aquí está erosionado, con un edema de la membrana sinovial por inflamación y de la cápsula articular. Aquí pues el engrosamiento de las metacarpofalángicas con subluxación. Incluso les decía que miren, aquí hay osteoartritis secundaria y nódulos de Heberden, que no están peleadas ambas. ¿Cómo lo veríamos radiológicamente, chicos? Con una disminución de la densidad del hueso de manera generalizada. Vean aquí la subluxación de las metacarpofalángicas. Vean cómo no se ve la continuidad de la estructura articular, están erosionadas. Y aquí ya también se empieza a disminuir el espacio articular en las interfalángicas proximales. Esta también se las mostraba al inicio de historia clínica. Este es un carpo normal. Vean cómo se van disminuyendo los espacios en los huesecillos del carpo. Vean que aquí también se van erosionando. Vean estas mordeduras de ratón. Vean este hueso y vean aquí cómo está como mordido. Aquí también vean estas cabezas de las metacarpos y vean cómo aquí están como mordidas. Aquí se está pegando más, también está erosionado la apófisis estiloides. Vean cómo aquí está más disminuido el espacio articular y acá ya se pegó, está anquilosado. ¿Qué está pasando aquí? Pues hay un edema de tejidos blandos. Aquí ya se está subluxando la primera falange, ya está teniendo contractura en flexión con engrosamiento de la metacarpofalángica. Miren cómo aquí hay atrofia de la región interósea con subluxación. Permítame, chicos. Permítame tantito.
Listo. Entonces, bueno, vean la cargar aquí la primera trapecia, como ya están aquí, más de falángicas, el engrosamiento de las locos de la lado, falange, planos y subfalange, radiológicos, pues ya es más complicado y ya puede progresar a mayor destrucción articular. Miren los piececillos de este paciente, hay toda una desplazamiento de la almohadilla grasa a nivel de las metacarnando un alus. Vean aquí también cómo hay ya, bueno, este mismo pie, cómo ya está ocasionando la subluxación, la disminución del espacio articular en las primeras falanges. Miren esta articulación cómo ya está subluxada. Miren aquí viene la falange y después se subluxa. Aquí también, miren cómo están estas falanges que son estos deditos. ¿Qué pasa? Pues mi paciente tiene dolor, tiene inflamación, tiene rigidez. Si le tomo laboratorios, pues hasta el factor reumatoide, reactante de fase aguda elevados, etcétera. Si esto persiste, va a ocasionar daño articular, va a ocasionar una osteoartritis secundaria. Esto va a conllevar a una alteración o una calidad de vida del paciente y con ello, pues un incremento en la mortalidad o más temprana. ¿Por qué? Por un lado, les decía, por riesgo cardiovascular, por infecciones y por tumores. Dentro de los criterios, hay una variante que se llama artritis temprana, más o menos de 3 meses de evolución. Algunos lo toman como 6 meses y muy temprana 3 meses. Entonces, a veces cuando mi paciente llega, que me dice que tiene dolor, inflamación y tiene 2 meses, incluso 3 meses, a veces más que sospechar de una artritis reumatoide, tengo que sospechar una artritis que tenga asociada a una infección o asociada a algún estado metabólico que pudiera conllevarle el dolor. Menos de 6 meses, vuelvo a repetir, se considera temprana, menos de 3 meses muy temprano. En ese tiempo, que a veces es muy rápido para diagnosticar una artritis, incluso muchos pacientes nos llegan, pero más de un año, etcétera, ¿qué tengo que sospechar? Más de 3 articulaciones inflamadas, afección de las metacarpos y metatarsos, las articulaciones pequeñas que son de las que más se afectan, y una rigidez matinal de más de 1 hora. Son un estado inflamatorio. Les decía, la ventana de oportunidad, los primeros 2 años de evolución.
Y bueno, pues, ¿qué me habla de un factor de mal pronóstico para la artritis reumatoide? Cuando hay muchas articulaciones dolorosas inflamadas, parámetros de inflamación persistentemente altos, el mismo factor reumatoide o los anticuerpos anticitrulina, pues también a títulos elevados son factores de mal pronóstico. Las erosiones, la incapacidad que pueda presentar el paciente, los años de evolución, que realmente pues una progresión rápida, la educación, o sea, un paciente que con un nivel sociocultural bajo, difícilmente a veces nos entiende que es una enfermedad crónica, difícilmente tiene acceso a los medicamentos y eso puede alterar o puede hacer que la enfermedad progrese por no tratamiento adecuado. Y el tabaquismo, que ya les decía, incrementa los anticuerpos, las células citrulinadas y esto hace que persista el estado inflamatorio de mi paciente. Diagnósticos diferenciales, pues todos los estados inflamatorios que ya vimos en un inicio. Puede ser, principalmente son estos, patrones inflamatorios poliarticulares. ¿Cuáles? Síndrome de Sjögren, que vamos a ver más adelante, lupus eritematoso. Sin embargo, pueden ser infecciones, pueden ser otras causas que ya iremos viendo y que después haremos diagnósticos diferenciales conforme vayamos progresando en cuestión de las infecciones. Principalmente, esto normalmente no pregunto diagnósticos diferenciales, pero pues serían patrones poliarticulares inflamatorios. En toda reumatología, les decía el otro día que teníamos criterios de clasificación o de diagnóstico para las enfermedades, porque al final todas provocan inflamación o dolor, pero algunas pues tienen una característica especial a diferencia de las otras. En artritis reumatoide tenemos que la rigidez de más de 1 hora, la artritis de 3 o más áreas articulares, la artritis de las articulaciones de manos, la simétrica con nódulos reumatoides, positividad al factor reumatoide y alteraciones radiológicas, pues nos llevan al diagnóstico o a la sospecha diagnóstica de esta enfermedad. De radiología, lo principal es las erosiones, aunque las erosiones no es lo primero que vamos a encontrar, que puede haber la osteopenia, la disminución del espacio, como en estados más iniciales, y ya les decía, después de 2 años, que lo más característico, pues las erosiones radiológicas. Hay unos criterios, le decía que en reuma, principalmente la Asociación Americana, el American College of Rheumatology, o el europeo, el grupo EULAR, son los principales que llevan la pauta para los criterios diagnósticos de las enfermedades reumatológicas. En cuestión del American College of Rheumatology, nos dice que para el diagnóstico debe de haber inflamación de pequeñas y grandes articulaciones. La presencia o ausencia, sobre todo la presencia del factor reumatoide, los parámetros de inflamación y la duración de la enfermedad, sobre todo mayor de 6 semanas, es lo que nos lleva a la pauta del diagnóstico de esta enfermedad. Esto nada más es como de cultura general para ustedes, que existen instrumentos que se llaman ACR para valorar inflamación, DAS también, algo que se llama respuesta eular, la escala visual análoga, calidad de vida, o sea, existen diferentes escalas que me ayudan a valorar actividad de la enfermedad, respuesta a tratamiento, escala de fatiga, escala de consulta, sobre todo estas, hacer DAS 28, que es como que lo más que hacemos nosotros, y eleva, vea si realmente hay una respuesta a tratamiento y una mejoría del dolor. ¿Qué está pasando si no hay modificación de la escala o un incremento? Pues el tratamiento está mal y tengo que retomarlo. Aquí se ve qué valoramos en la actividad de la enfermedad, capacidad funcional, daño y calidad de vida. No es que se las aprendan, chicos, nada más es que vean y para criterios de remisión, que es todo lo que evaluamos como pues de manera integral en el paciente con artritis reumatoide. De lo que más utilizamos, pues es el EVA como interrogatorio, les decía, del 0 al 10 que le duele, lo de los datos de inflamación, de dolor, de rigidez, todo esto de la tablita de mecánico inflamatorio. Aquí en reumatología, a diferencia de lo que habían visto ustedes, primero interrogamos el número de articulaciones dolorosas. ¿Qué le duele? Señáleme con un dedito qué le duele. Ya me señala el carpo, la metacarpos, interfalángicas, etc. En teoría, nosotros como reumatólogos, pues a veces teníamos estos, ahora ya tenemos hasta calculadoras. Hay una aplicación, si quieren bajarla en el teléfono, que se llama Reuma Helper.
Espérame tantito. Aquí la tengo. Reuma Helper. Ahorita se las mando a sus residentes, a sus jefes de ustedes. Tengo como reuma. Esta ustedes la pueden descargar y vienen diagnósticos de las enfermedades reumáticas, ahí dice Reuma Helper, y vienen escalas. No es que se aprendan las escalas, esto lo enseñamos a nuestros residentes o a los médicos en formación de reumatología y a los que somos reumatólogos, pero es que para que aprendan cómo hacemos el diagnóstico. Primero valoramos las articulaciones inflamadas, siempre simétrico y bilateral. Después valoramos, primero valoramos las articulaciones dolorosas, o sea, lo que el paciente me está diciendo. Y en un segundo paso, a la hora que yo reviso, valoro articulaciones dolorosas. Si realmente al apachurrarle el hombro le duele y está inflamado. Por un lado se valora inflamación y por el otro lado dolor. Si el carpor le duele. Entonces, en base a esto se hace una evaluación numérica y ya en esos, aparte de esto, pues se valora la escala visual análoga del dolor, la BCG, la PCR, cómo yo evalúo al paciente, que es lo que incluye esta escalita que se llama DAS 28. Entonces ya con eso hablo qué tanto actividad tiene mi paciente en cuanto a la enfermedad, qué tanta remisión tiene, qué tanto control tiene y mi respuesta a tratamiento. Aquí está, articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, BFG, escala general del paciente, o sea, eleva, y con ello me habla de actividad de la enfermedad y respuesta a tratamiento. No es que se la aprendan, pero vuelvo a repetir, para que ustedes conozcan cómo valoramos, una, cómo llegamos al diagnóstico, pero segundo, cómo evaluamos al paciente en cada consulta. Hay otras como se da y cuando no tengo laboratorios que no se los hizo el paciente en privado o en el hospital que no se lo hicieron, pues tomo una escala donde no toma en cuenta los parámetros de inflamación por laboratorio. Son muy similares las escalitas, miren cómo están, pero básicamente pues me habla de las respuestas a los tratamientos de cada una de ellas. También tenemos criterios de remisión de qué bien controlada esté la enfermedad de mi paciente. Y evitamos esto, que mi paciente esté en una silla de ruedas, como yo les decía, miren con collarín. De seguro esta paciente tiene subluxación de la articulación acloxoidea C1, C2. Vean las manitas, cómo se ven los carpos encuadrados, la atrofia de la región interósea, el engrosamiento de la membrana sinovial, algunos dedos en botonier y probablemente pues ya tenga algún daño en las extremidades inferiores, tanto que está en una silla de ruedas. Una clase funcional 4. Este más o menos es el historial. El paciente empieza con dolor e inflamación. Si yo no lo trato adecuadamente, empieza la progresión con el desarrollo de complicaciones extraarticulares, con incremento en la mortalidad y con la alteración de la funcionalidad. Permítame tantito. ¿Qué pasa? Que un retraso puede conllevar a que la enfermedad progrese. Y lo que les decía, pues todas las complicaciones que pueda tener mi paciente. Miren, esta es una artritis mutilans, hay reabsorción de las falanges, y esto es raro, pero se puede llegar a ver todavía. Hay atrofia de la región interósea, vean la prominencia de las metacarpofalángicas y aquí deformidades de lo que ustedes quieran. Radiológicamente, que es donde se ve mejor la mutilans, bueno, vean cómo el carpo ya no se ve, la osteopenia generalizada. Miren, esta es una falange, esta es otra falange, prácticamente ya no se ven aquí las falanges a nivel de las metacarpofalángicas. Aquí hay otra falange, vean qué chiquitas están. Me voy a regresar un poquito. Miren el tamaño de las falanges. Vean, una falange, otra, y aquí viene la otra. Ahora vean. Vean como aquí, vean qué pequeñitas están. Prácticamente algunas no se ven. Y hay un daño muy importante.
¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues primero, aliviar el dolor. Después, disminuir la inflamación. Por otro lado, detener el daño, preservar la función y mejorar la calidad de vida. Para esto, dividimos los tratamientos en dos tipos. Por otro lado, no farmacológico, los ejercicios, la rehabilitación y demás. Y por el otro lado, pues que la realidad es que lo más importante aquí en los artritis, recuerden que les decía que el ejercicio era sumamente importante. Aquí también, pero lo más importante para controlar todo el estado inflamatorio del paciente es la intervención farmacológica. Y para esto se dividen en FARMES. FARMES significa fármaco modificador de la enfermedad. Y dentro de ellos se divide no biológicos y biológicos. De ahí, no FARMES, analgésicos, antiinflamatorios y esteroides. Tiene muchos años el inicio del tratamiento de la artritis reumatoide y poco a poco se han ido agregando más medicamentos al arsenal terapéutico de los pacientes, siendo en los 80 donde surge el metotrexato. Recuerden que el metotrexato es un tratamiento que se utiliza mucho en oncología, en hematología para las leucemias, los linfomas y demás. Las dosis que damos nosotros es de risa, pero de todas maneras pues tienen su toxicidad. Surgen otros medicamentos, ciclosporina, que ya veremos más adelante, leflunomida, y por el 2000 surgen pues todos los anticuerpos monoclonales, que es un boom para todo el tratamiento reumatológico. Pero lo más importante actualmente, o nuestra función como reumatólogos, es la remisión de la enfermedad. La otra es que las decisiones deben ser tomadas en conjunto con el paciente, que eso es muy importante para una adecuada adherencia al tratamiento. Por otro, las revisiones deben ser cada 3 a 6 meses. ¿Por qué? Para el control de daño hepático, renal, o que la enfermedad, pero sobre todo los mismos medicamentos pudieran ocasionar. ¿Qué tengo que tomar en cuenta como parte del tratamiento? La actividad, la duración y las comorbilidades. A lo mejor ya no está activa, ya es secuela, pues ahí para qué le voy a dar un tratamiento que más daño le va a hacer. Ahí nada más pues, va a ser el apoyo de algunos analgésicos, antiinflamatorios, rehabilitación. A lo mejor está muy activa, pues lo que necesito es controlarla. A lo mejor está muy activa, pero tiene daño renal o hepático, pues tengo que ver un medicamento que le ayude a la enfermedad sin perjudicarla. Y así. Valoramos los tiempos de diagnóstico y todos los factores de mal pronóstico que ya les había dicho y algunos otros más. Número de articulaciones dolorosas e inflamadas, las erosiones radiológicas, la titulación del factor reumatoide y anticitrulina, parámetros de inflamación, género femenino, enfermedad extraarticular y limitación funcional. Y así es como están divididos, que les decía, biológicos, no biológicos y otros. Los otros son analgésicos, esteroides y antiinflamatorios. No son parte del tratamiento, nada más es una ayuda, para que no crean que el diclofenaco es lo que ayuda a la artritis reumatoide. No. De ahí se dividen en no biológicos, que es lo que principalmente damos, o actualmente muchos de ellos son los fármacos de primera línea. Y el principal aquí en China es el metotrexato. De ahí le sigue otro que se llama leflunomida. Otro que se llama sulfasalacina, o lo que han escuchado mucho en COVID, cloroquina, hidroxicloroquina, que también lo damos para los estadios inflamatorios de la enfermedad por artritis reumatoide. Los podemos combinar con dobles o triple esquema, dependiendo de cada uno de ellos, para controlar la enfermedad. Y los biológicos dirigidos, muchos de ellos contra el factor de necrosis tumoral alfa, como esa es la adalimumab, el etanercept o infliximab, el dirigido contra células B, el rituximab, que se inició en linfomas y después en artritis reumatoide. Algunos de estos de aquí arriba se dan en problemas intestinales, CUSI, Crohn, se dan también en problemas dermatológicos como psoriasis. El abatacept, que es un bloqueador de la coestimulación de linfocitos T y macrófagos, y el tocilizumab, que es un bloqueador de tirosina 6, ahorita muy famoso en COVID, pero surge para artritis reumatoide. Perdón, aquí está. Entonces les decía, estos son los más frecuentes. Aquí hay una combinación que es de las primeras, pero podemos dar diferentes de los convencionales.
Y ya de ahí pues nos vamos a las terapias biológicas, algunas ya conocidas de primera línea, otras de segunda línea, como lo pueden ver ustedes. Estas lo que hacen es bloquean una de las tantas células inflamatorias de la artritis reumatoide y en cascada, todo eso, disminuye la inflamación. Para mañana, ¿verdad? Gracias. Permítame tener. Ok, y bueno, pues hay formas de dividirlo. Yo creo que la forma que les enseño es la más fácil, pero bueno, pues hay sintéticos o convencionales y los biológicos. Ya por ahí van a ver algunas que se llaman, estos o target, más que nada son moléculas pequeñas que también, no pero baricitinib, seguro lo han escuchado en COVID. Entonces, bueno, pues aparte, entre estos y estos, existen otros que son moléculas pequeñas. ¿Qué significa eso? Actúan a nivel intracelular, bloqueando también, sobre todo la interleucina 6, por vía de los JAK-SINASA, que también lo han visto en inmunología seguro, y disminuyen el estado inflamatorio. Los antiinflamatorios los seguimos dando en artritis reumatoide en los estadios de inflamación y de dolor, y mucho de ello por razón necesaria. Mientras más polifarmacia le demos al paciente, y esto no es para artritis, es para todos, peor le va a ir. Hay que tener mucho cuidado con el compromiso renal, con el compromiso hepático, con la edad o el uso de anticoagulantes. Tengan cuidado para los antiinflamatorios, porque lo menos que le pueden causar a un paciente es gastritis. Entonces hay que tener mucho cuidado por los problemas que pueda tener. Y como les dije, en Roma los utilizamos por razón necesaria. Los estadios inflamatorios, normalmente damos un analgésico y un antiinflamatorio, analgésico paracetamol o tramadol, y antiinflamatorio cualquiera de los que ustedes ven. No combinen dos antiinflamatorios, chicos, incrementan el riesgo de daño al paciente. El esteroide a partir de hoy van a escuchar que es el pan nuestro de cada día en reumatología, pero debemos saberlo utilizar, y también tiene sus momentos. ¿Por qué? Por todos los riesgos que el esteroide puede ocasionar. En artritis reumatoide normalmente damos dosis baja de esteroide, menos de 10. Aquí puse 7,5, pero hasta 10. ¿En qué momentos? En los estadios inflamatorios. Inclusive algunos estudios dicen que en los primeros 6 meses lo podemos dar para disminuir la progresión de esteroides, pero ya después hay que bajarlos. Dosis altas, manifestaciones extraarticulares, pero si no, no tiene por qué tener un paciente con artritis reumatoide 20 miligramos, 50 miligramos de prednisona. Es más riesgo que beneficio. De aquí vienen los medicamentos que utilizamos. Las dosis, que tampoco es que se aprendan las dosis, pero pues que pueden venir solos o combinados, y que tenemos que tener mucho cuidado también por la toxicidad, principalmente hepática o en la biometría hemática, con la neutropenia que podemos ocasionar. Les decía, el metotrexato es el mejor que seguimos utilizando, es un antagonista de ácido fólico. Siempre que damos metotrexato tenemos que dar el hermanito, que es el ácido fólico, para disminuir la toxicidad del medicamento. Esto es para que lo conozcan, no es que se los pregunte cuál es la dosis de metotrexato por semana. También lo podemos dar intramuscular. Toxicidad hepática, hematológica, neumonitis, mucositis, y tenemos que vigilar la sangre y el hígado. Aguas con metotrexato y sulfas porque pueden interaccionar. Lo vamos iniciando y lo vamos escalonando. En quien está contraindicado, en embarazo porque puede ser teratogénico, en alcoholismo porque interfiere con el metabolismo del metotrexato, y en una cirugía porque podemos incrementar el riesgo infeccioso. Las combinaciones que pueden ser de biológicos y no biológicos como metotrexato, para que sigan viendo ustedes la base del medicamento metotrexato en todos los estadios de artritis reumatoide. Aquí vienen las toxicidades de los medicamentos, y aguas con lo que llevamos a dar, y si no saben darlo, mejor mándenlo al experto por todos los riesgos que pudiera haber.
Como les decía, podemos dar 2 medicamentos, podemos iniciar con uno y subirle, o podemos iniciar con 2 y bajarle. Aquí ya depende de cada médico y de cómo esté el paciente. ¿En quiénes damos terapia biológica? Pues desgraciadamente, a pesar de que tenemos cada vez más medicamentos, el 30 o 40% de los pacientes no responden a los tratamientos convencionales. ¿Cuáles son estos? Metotrexato, hidroxicloroquina o cloroquina, sulfasalazina, casi ya no utilizamos, leflunomida, y ciclosporina, estos prácticamente ya no los utilizamos. Básicamente son los que les puse de este lado, estos son como que los que sí tenemos. Perdón. Esta tablita, básense en esta tablita para aprenderse. ¿Qué son los biológicos? Pues básicamente son fármacos generados por biotecnología y son generados por proteínas sintéticas. Contra citocinas, cofactores, moléculas coestimuladoras, linfocitos, etc. Esto es lo que les decía, sí, con ustedes les decía lo de Henrietta Lake, que es la que les decía que tuvo cáncer cervicouterino y sus células se empezaban a reproducir in vitro, entonces empezaron a ver qué era lo que pasaba y de ahí pues surgen diferentes tratamientos, diagnósticos, etc. Actualmente, ¿cómo se hacen los anticuerpos monoclonales? Esto se los ha de haber explicado Murillo, pero básicamente se hace la extracción del DNA, se hace una purificación y se adiciona, normalmente todo esto es de un componente murino. Cada vez va siendo más humanizado y eso tiene menos toxicidad que el murino, pero básicamente se hace con purificación del DNA, se hace una nucleación y después una secuenciación para extraer la proteína que actúa en contra de la célula que vamos a atacar. Les decía, en un inicio era murino y actualmente pues prácticamente ya es humanizado con menos toxicidad. ¿Cómo sirve? Con un inicio rápido, respuesta consistente, mejoría de la calidad de vida, inhibición de la progresión radiológica, respuesta sostenida en aquellos pacientes que no responden a la terapia convencional o que tienen factores de mal pronóstico que ya se los comenté. Y aquí es cómo actúan. Por ejemplo, la interleucina, algunos contra el factor de necrosis tumoral, algunos contra la molécula coestimuladora del macrófago y de la célula T, aquí está el macrófago célula T, contra la célula B, contra la interleucina 6 y cada vez ya hay más. ¿Cuál es el problema de los biológicos? Pues que son sumamente caros. Algunos bloqueadores de interleucinas de factor de necrosis tumoral cuestan desde 8,000 al mes, pero se pueden ir hasta 17,000. Este que se llama rituximab, que se pone 1 gramo al día 0, a las 2 semanas y después cada 6 meses, cada año o cada que se inflame, cuesta 80,000, 100,000 pesos. El tocilizumab cuesta como 8,000 pesos cada mes y así. Entonces, desgraciadamente son muy caros. Esta parte, pues nada más comentarles que la rehabilitación es muy importante en los pacientes con artritis reumatoide. Voy a comentar algunas cosas de acá. Térmico, el frío en estadios inflamatorios. Si tu paciente está inflamado y tú realmente estás palpando que está inflamado, no le metas calor, le vas a inflamar más al paciente. Ponle frío, que se ponga hielo y ya después conforme va mejorando el calor. Si es un estadio muy tardío, le puedes meter calor, una compresa caliente y algún gel que tengas y le va a mejorar. Existe también el apoyo de rehabilitación al paciente reumático. Entre de ellas los TENS, que son descargas eléctricas, que también le enseñan al paciente, nos ayudan en la mejoría del dolor sin tomar todo el antiinflamatorio. Algunos tipos de masajes, ejercicios de fortalecimiento muscular buenísimos para los pacientes y ya como tal en el manejo del rehabilitador, el ultrasonido, láser, acupuntura, etcétera, pues es bastante bueno. Esto me lo voy a brincar porque es más que nada para rehabilitación. Ok, termina. Espérenme tantito. Ay, Dios, permítanme. Era la última. No voy a recorrer todo. Perdón. Espérenme tantito. Faltan algunos puntos de artritis reumatoide. En el inicio, lo que les tengo que poner, lo que les decía de
inflamación gingival que conlleva al desarrollo de la artritis reumatoide. Falta algunas cosas de clínicas que les tengo que poner como casos clínicos o como imágenes para que ustedes visualicen un poquito más los estadios clínicos de artritis reumatoide y me parece que nada más general de las moléculas pequeñas. Y ahí terminaríamos como tal el tema de artritis reumatoide. Permítame tantito. Ahí vamos. Esto realmente no se los doy, se los voy a poner en lo que les envíe, pero esto es más que nada para un curso de rehabilitación que doy en la NAGOC de reumatología en rehabilitación. Entonces son rehabilitadores que están aprendiendo de reuma. Oh, caray, aquí está. Miren, este es un estadio inicial de la enfermedad, que pudiera tener tu paciente dolor, inflamación, inclusive poco localizado, y que tú la ves, pues, prácticamente una mano normal. Pero vean acá cómo ya se empiezan a edematizar este tercer dedo. El dolor a veces te puede decir, sí, me duele aquí la metacarpo, me duele la interfalángica, etcétera, o de plano no te va a tener localización, te dice, me duele la mano, como en general. En estadios iniciales se puede hinchar, un edema de manos también. En estadios ya que va progresando la enfermedad, compárenla siempre con esta, vean cómo aquí se van engrosando las metacarpofalángicas. Aquí ya se ven un poquito más edematizados, inclusive vean cómo están como hiperpigmentados por inflamación los dedos. En estadios más tardíos, vean aquí el engrosamiento de las metacarpofalángicas con desviación cubital, subluxación de la primera falange. Aquí también vean el engrosamiento de las metacarpofalángicas con subluxación. Tratemos de evitar progresar a esto. ¿Cuál es su función? Pues enviar al especialista. Si alguno de ustedes en algún momento estudia reuma, pues tratará estas enfermedades. Interna, pues a veces trata, pero lo más seguro es que nos las envía a nosotros. Pero es importante que ustedes aprendan a detectar los estadios iniciales para evitar que progrese la enfermedad. Entonces, aquí vamos a terminar, chicos. Nada más recuérdenme, su examen es la próxima semana, ¿cierto? Sí, doctora. Si no mal recuerdo, es el 12. Sí, el día jueves. Ok, el jueves, el 11, perdón. Ok, entonces miren, la próxima semana, perdón, ¿cuál próxima semana? El viernes que tenemos clase, les pongo lo de artritis reumatoide, les pongo un caso clínico que entre todos, ahí sí ya les estaré preguntando a ustedes. Y empezamos a ver, pues a lo mejor sí empezamos a ver fibromialgia. Yo creo que ahí terminaríamos fibromialgia el día 5. Y el día 8 hablaremos de un tema corto, síndrome de Sjögren. Les comentaré cómo viene el examen y si hasta ahí terminaríamos el examen. De manera que el examen abarcaría historia clínica, lo de monooligopoliartritis, que es muy poquito, osteoartritis, que es largo, artritis reumatoide, fibromialgia no es tan largo y síndrome de Sjögren, que es muy cortito. Hacemos como un repaso, les comento cómo viene más o menos el examen y ya el día 11 sería el examen escrito. Necesito, por favor, una tarea que va a contar el 20% de sus exámenes. Entonces, son 4, bueno, se los voy a enviar a sus hermanitos por mensaje, son 4 grupos, si no mal recuerdo. 2 grupos van a hacer un mapa conceptual de artritis reumatoide y 2 grupos de osteoartritis. Desgraciadamente antes me los hacía muy bonitos, me entregaban las imágenes y todo, no se va a poder, pero me los envían, yo creo que las carpetas me los envían a mi correo, para que yo los pueda ir revisando. Aquí sí les pediría a sus hermanos, a los jefes de grupo, que me integren todo en una carpeta y me los envíen por carpeta porque no puedo ver 70 tareas. Eso contaría el 20% de su calificación y el resto pues ya es el examen que yo les enviaré. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna otra. Perfecto. ¿Para cuándo sería el trabajo? El trabajo sería para el
Si me lo pueden enviar 6 o 7, se los agradecería mucho, pero como límite sería un día antes del examen. Estamos hablando del día 10, que me estén enviando las carpetas para que yo pueda calificarlos y entregar los resultados. Ves que casi me los piden 2 días después o 3 días después, entonces para que no tengamos problema a la hora que yo los califique. ¿Sale? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, seguimos con la clase el día viernes. Nos vemos, chicos. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. Adiós, adiós. Gracias.